Nuestro padre Luis Ignacio Rojas Sánchez nació el 13 de septiembre de 1933 en la finca Las Margaritas en Santuario. Sus padres Luis María Rojas Ortiz e Isabel Sánchez Artunduaga. Él fue el tercero de 7 hermanos: Jesucita, Sor Teresita, Conchita, Naisita, Toño y Betty. Fue bautizado en la ciudad de Florencia, que era la parroquia más cercana, a 6 horas a caballo. El padre Jaime lo bautizó y sus padrinos fueron Gonzalo Sánchez y Otilia. Sus primeros años de vida resultaron muy felices gracias al amor y cuidado de sus padres. Desde muy niño, nuestro padre compartía con el abuelo Luis María, quien lo llevaba a todas partes. Le enseñó el trabajo y vivir del campo con tenacidad y alegría. Era costumbre ir todos los sábados a Florencia a vender el queso y comprar la remesa. El otro día, el domingo, iban a la Santa Misa y su padre Luis María le enseñaba el respeto y amor por la Eucaristía. Generalmente saludaban a los sacerdotes que permanecían en la parroquia y eran capuchinos. Luego regresaban a Santuario, municipio donde la mamá Isabel los esperaba y los recibía con mucho amor y ternura. La finca tenía 90 hectáreas que nuestro abuelo Luis María había fundado a punta de machete y hacha. Nuestro papito recuerda que su padre Luis María tenía un buen número de ganado, cerdos y gallinas, estos últimos alimentados con suero y plátano, muy abundantes en esa época. Los cerdos los compraban personas de Florencia. Su madre era profesora en La Montañita, que era una tribu de los Coreguajes. Tal vez después de que nacieron los 7 hermanos, trabajó 2 años más allí. Luego se fue de profesora a Maracaibo, donde llevó a las 2 niñas mayores y dejó a los demás con una señora Gertrudis, muy santa y muy capaz, ya con muchos años encima. Cada 12 días, su madre Isabel venía a la casa y les dejaba la despensa llena de comida con toda clase de panes para que comieran sin que nadie les mezquindara nada. En pocas palabras, eran años felices, llenos de dicha y alegría. Desde muy niños les enseñaron el amor por la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, muchas oraciones, y tenían un sitio especial llamado oratorio, donde todas las mañanas y noches rezaban el rosario. Su primera profesora fue doña Georgina Cuellar, hermana de don Luis Cuellar. Empezó a estudiar a los 7 u 8 años y era el más pequeño y el más consentido. Jugaba al trompo, a las bolas que cargaba en su morralito, que por cierto era el que más tenía. Pero por supuesto nunca le faltaba la pelota y la cauchera. Fueron años muy felices. Su vida en el seminario. Él tenía 12 años cuando su papá Luis María lo llevó al seminario de Garzón. Allí pasó 10 años de su vida espiritual, llena de alegría y mucho deporte. Le gustaba el fútbol y era muy bueno en el ajedrez y el ping-pong. En el ajedrez nadie podía vencer al padre Ocampo, un sacerdote muy distinguido, santo y sabio. Una vez, en un campeonato de ajedrez, el padre Ocampo había derrotado a todos menos al joven Luis Ignacio, quien usaba una estrategia muy peculiar. Distraía al padre Ocampo y aprovechaba para mover las fichas a su favor. Así fue como pudo ganarle. Luis María nunca pagó por los estudios del joven Luis Ignacio, ni con los capuchinos ni con los consolatos. Por eso, nuestro padre ama tanto al seminario y le agradece siempre. Cuando puede, les hace un aporte económico. En el seminario menor no sobresalió, pero tampoco se quedó atrás. En el seminario mayor le fue muy bien porque le dedicaba mucho tiempo al estudio. En el segundo año de teología se destacó siendo el primero en la clase y en los exámenes. Allí estudiaban sacerdotes distinguidos como el señor Libardo de Garzón, obispo en Armenia que se destacó en la conferencia episcopal, y monseñor Agustín Sierra, santo sacerdote. Tuvo la dicha de volver a verlo en alguna ocasión, que fue con Lisandro, su sobrino, a Garzón. Durante su tiempo en el seminario mayor había reflexionado mucho sobre su vocación y había decidido seguir otro camino. Monseñor Toroso lo apoyó y lo envió a Bogotá, donde convivió con los padres consolatos.
Allí aprendió a disfrutar de la gastronomía italiana y a compartir con ellos su fe. Luego lo trasladaron al seminario menor, donde se desempeñó como profesor de varias materias. Disfrutó mucho de esa experiencia y tuvo la oportunidad de enseñarle a futuros líderes de la iglesia como con Monseñor Castro, que después fue obispo en San Vicente y de Tunja, y el padre Díaz, párroco del Doncello durante muchos años. Al finalizar el año, le comunicó al obispo su decisión definitiva de retirarse. El obispo lo bendijo y le dijo que Dios quería que fuera un hombre bueno, ejemplar y orgulloso de su fe católica, y así ha sido hasta el día de hoy. Nuestro padre nos contó cómo fue fundar la finca La Providencia en el Quebradón con el abuelo Luis María. ¡Qué aventura tan increíble! Él tenía una oportunidad de ser profesor en el Colegio Migani que estaba por abrir sus puertas, pero su pasión era la tierra y los animales. Así que se fue con el abuelo a buscar un lugar donde establecerse y encontró una montaña hermosa y fértil donde podía sembrar lo que quisiera. Cada año desmontaban y quemaban una parte de la montaña y aprovechaban el verano de febrero para sembrar arroz, maíz y pasto. Nuestro padre decía que la mejor fecha para sembrar era el 19 de marzo, el día de San José, porque al día siguiente empezaban las lluvias a bendecir la cosecha. Contrataban a muchos trabajadores para esa labor y luego esperaban con alegría ver crecer los frutos de su esfuerzo. A los pocos meses recogían el arroz y el maíz a mano y el pasto ya estaba listo para alimentar al ganado. Nuestro papá recordaba con orgullo cómo desgranaban el arroz con bestias y garrote y cómo llegaron a cosechar hasta 200 cargas. Ese arroz lo llevaban a vender a donde Fabio Ceballos, en la quebrada Las Niñas. Un viaje largo y difícil por un camino estrecho y lleno de barro. Mi padre y mi tío Toño se encargaban de ese viaje, cuidando que las bestias no se perdieran en el monte. Don Fabio era amigo de la familia y les pagaba bien el arroz. Nuestro padre siempre hablaba con nostalgia y cariño de esos días, cuando él era joven, soñador, que disfrutaba, aún lo sigue haciendo, de la vida del campo. En ese tiempo que pasaron en la tumba de la montaña, sembrando y cosechando, se iban unos 8 meses sin plata para el mercado. Por suerte, nuestro padre se hizo amigo de unos señores Cárdenas y de un señor Giraldo, que fiaba la carne y la remesa hasta que vendían la cosecha para poder pagar. Eso era en el Paujil y había que ir a caballo. La finca fue creciendo poco a poco y la casa donde vivimos hasta que se vendió era una casa grande de 2 pisos de tabla y con techo de astilla. Nuestro padre cuenta que conoció el Doncello por una trocha muy mala, porque allí vivía el que tenía la herramienta y sabía cómo sacar las astillas para el techo de la casa que estaban construyendo en la finca. El Doncello era un lugar compuesto por finquitas pequeñas apiladas donde vivían sus dueños. ¿Saben cómo don Nacho conoce a la mamá Amparo? Es una historia muy bonita y emocionante. Don Nacho era un hombre trabajador y valiente que había logrado montar una finca con mucho esfuerzo y dedicación. Un día, mi padre, nuestro padre, decidió comprar la parte de la finca del abuelo Luis María, quien con ese dinero compró una casa en el Doncello donde se fue a vivir con nuestra abuela Isabel. Un día, mientras visitaba a sus padres Isabel y Luis María en la casa del Doncello, nuestro padre vio por primera vez a la mamá Amparo, que muy joven acababa de llegar de Villagarzón con su familia. Era una joven bonita y dulce que lo cautivó desde el balcón de su casa. Nuestro padre, don Nacho, no se lo pensó 2 veces y fue a saludarla y a pedir permiso para visitarla. Él dice que desde ese momento supo que ella era la mujer de su vida, pero no fue fácil conquistarla, porque sus abuelos la cuidaban mucho y habían otros pretendientes que también la querían. Nuestro padre tuvo que ser muy astuto y aprovechó que la familia de la mamá Amparo necesitaba un ganado para su finca. Él les ofreció el suyo y les propuso ir a verlo juntos. Así pudo pasar más tiempo con la mamá Amparo y ganarse la confianza de sus abuelos. Al final logró cerrar el negocio y de paso conquistar el corazón de la mamá Amparo. Y así empezó un gran amor que todavía dura hasta hoy.
Estas son algunas de las anécdotas contadas en primera persona por nuestro padre. Me encantaba ver a la señorita Amparo cada vez que andaba por su casa en mi bicicleta. Ella me miraba con una sonrisa y me saludaba con la mano. Un día me distraje tanto que me caí y me fui haciendo una herida en los labios. Me tuvieron que poner puntos, pero me recuperé pronto. Ella se preocupó y me visitó varias veces. Tuvimos la oportunidad de salir juntos en algunos paseos con su familia, pero siempre estaba vigilada por su padre, don Luis. Él era muy estricto y no la dejaba sola ni un momento. Ella conducía la camioneta de la familia y yo le pedí que me enseñara a manejar. Nos escapamos un rato y nos divertimos mucho hasta que un imprudente nos chocó. Por suerte, no nos pasó nada grave, pero ella se asustó mucho. Yo la abracé y la consolé. No quería perder más tiempo y le pedí que se casara conmigo. Ella aceptó feliz. Mis hermanas Naisa y Concha la querían mucho y le cantaban serenatas. Nuestra boda fue un gran evento en el pueblo. Todos nos acompañaron desde la iglesia hasta la casa donde nos esperaba don Liborio, que era como un segundo padre para mí, y algunos parientes de Alberto Cabrera que me tenían mucho cariño. Fue una fiesta inolvidable. Quizás el mayor acierto de nuestro padre, entre muchos, fue compartir su vida con nuestra madre, doña Amparo. Nuestro padre se fue a vivir a la finca con nuestra madre Amparo. Andaban mucho a caballo. Llegaron a la finca después de que nuestro padre fuera nombrado alcalde del Doncello por el Partido Conservador. Pero renunció al poco tiempo porque no le gustó que le impusieran al personero y al tesorero. Así que se dedicó a trabajar la tierra y a cuidar de su familia. Mis hermanos fueron naciendo. Primero Isabel, a los 11 meses Robert, a los 2 años María Eugenia, al año Amparo, a los 5 años Nachito, luego la niña Angelita y por último la niña Indira. Siempre preocupados por nuestra educación, nuestros padres tuvieron la oportunidad de darnos estudio en la primaria ahí mismo en la casa. Contrataron una profesora para que nos enseñara a nosotros y a los hijos de los trabajadores también. Nuestro padre se caracteriza por ser un hombre solidario. Nos enseñó la sencillez y nos hizo aprender a aceptar a las personas tal y como son, independientemente de su condición social. Resaltamos que siempre se preocupó por las personas que le ayudaban con el trabajo en la finca. En las Navidades, por ejemplo, de la mano de nuestra madre Amparo, hacía grandes reuniones donde nunca faltaba la comida y los regalos del Niño Dios para todos, incluidos los trabajadores. Fueron tiempos de mucha alegría y gozo. También apoyó con la crianza de algunos de los hijos de su hermana Betty, quienes vinieron con nosotros y les enseñó a trabajar y a ser responsables. Recuerdo que a Lionel, como era tan inquieto y se le escapaba a jugar bolas, lo mandaba a recoger agua al río que quedaba cerca de la casa y lo amarraba de la cola del burro para que no se escapara. Mi papá era muy ocurrente y le gustaba hacer bromas. Como le gustaba tanto el deporte, nos tenía en la casa canchas de baloncesto, voleibol, fútbol, mesas de ping-pong, patines. Él nos trataba de dar gusto en lo que quisiéramos. Siempre en la tarde, después de que llegaba de trabajar, era costumbre ir a jugar con los trabajadores. Un ser humano extraordinario que fácilmente se ganaba el cariño de las personas que lo rodeaban, a pesar de lo exigente que era con el trabajo. A Robert, nuestro padre, lo tenía que cargar a todas partes porque se ponía muy triste si no lo llevaba, y muchas veces se cayó y se accidentó, pero afortunadamente nada fue de gravedad. Con mucha alegría lo llevaron a estudiar al seminario y a los 8 días, cuando lo fueron a visitar, rompió en llanto porque quería regresar a casa. Si Robert tenía ganas de ir a la casa con mi padre tenía más ganas de llevárselo porque le hacía mucha falta. Igual con mi hermana Isabel, la mandaron a estudiar interna a Bogotá en el Colegio María Auxiliadora y en una de las idas a verla también se la trajo. Y así luego estudiaron en el Doncello y con sacrificio y mucho amor a María Eugenia, Amparo y Ángela también las mandaron a estudiar a diferentes ciudades internas con la ayuda de nuestra tía Sor Teresa, que les buscaba cupo en los colegios salesianos para las niñas. Fueron muchas anécdotas y con la ayuda de Dios, a pesar de las adversidades,
Con mucho amor y sacrificio, nuestros padres nos dieron estudio a todos. Y hoy día podemos decir que somos felices y logramos la mayoría de nuestras metas. Nuestro padre fue bendecido, según él, con unos hijos buenos y llenos del amor de Dios, criados con cariño y dándoles el mejor ejemplo de vida. Durante muchos años estuvo metido de lleno en el deporte. Cada 8 días salían a las veredas a competir con otros equipos. Se desplazaban a Río Negro, Cartagena, Puerto Rico, incluso Florencia y Belén, con la madre manejando el Nissan y él la camioneta llevando a los jugadores. De esos muchachos se distinguieron por ser grandes futbolistas Córdoba, que era en ese entonces un jugador de mucho talento. Hoy es profesor en la universidad y alcanzó a jugar en el profesionalismo. Robert Delgado, que era un crack. También Guillermo Correa, que fue secretario de gobierno y a quien le quitaron la vida vilmente. Otros muy distinguidos fueron Mascota, gran amigo que trabaja en Nestlé. El profesor Lima, que hace mucho por el Doncello. Sus sobrinos Leonel y Jairo, muy talentosos jugando al fútbol, que hoy día se convirtieron en hombres exitosos y de bien. ¿Cómo no nombrar a sus hijos Robert y Nachito, 2 jugadores destacados en los equipos de fútbol de selección juvenil y prejuvenil y a quienes acompañó a todas partes de Colombia para verlos jugar? Son muchas las personas destacadas que jugaron al fútbol en el equipo de nuestro padre, incluso los sobrinos Cabrera Rojas, que también se destacaron en el fútbol. Es imposible nombrarlos a todos, pero cada uno seguramente recuerda con felicidad aquellos grandes momentos jugando al fútbol con Don Nacho. Le gustaba ganar, así que cuando el resultado no le favorecía metía hasta 12 jugadores sin que el árbitro se diera cuenta. Una vez cuando fuimos a jugar a una vereda, el árbitro estaba pitando a favor del otro equipo, así que cuando empatamos cogió el balón y lo tiró barranco abajo y se fue con todo el equipo, despidiéndose. En una ocasión, el árbitro se puso muy quisquilloso y dijo que el balón estaba ahí desinflado. Nuestro padre se ofreció a llevarlo a una tienda cercana a inflarlo, pero en realidad solo dio vueltas a la manzana y volvió con el mismo balón. Le preguntó al árbitro, ¿será que quedó muy inflado? El árbitro tomó el balón, lo rebotó varias veces y dijo que así estaba perfecto. A todos los jugadores les costó aguantar la risa, pero el partido se jugó con ese balón. Hay un dicho que dice que la ambición rompe el saco y él, por hacerse a muchas tierras, se fue endeudando con personas que le cobraban hasta el 10% de interés, de tal manera que tuvo que vender la finca del Quebradón para cambiarla por una más modesta en La Aguililla, pero quizás esa fue la mejor finca que tuvo, ya que tenía exuberantes tierras con aguas hermosas. La casa tenía 3 acueductos y sobraba el agua. Fueron 10 años de mucha felicidad. Todas las tardes, a eso de las 4, cogía el balón y se iba por la cancha que quedaba en la misma finca y que rodeaba también al pueblo. Y empezaban a brotar personas de todos los lugares de la loma. Caminaban hacia la cancha. Salían hasta 3 equipos y hasta un señor ganadero de negocios en La Aguililla iba también a jugar con ellos. Le ponía todo el entusiasmo. Don Hernán Andar de La Aguililla salía a muchas partes a jugar con mi papá y competir con el equipo. Luego de vender la finca en La Aguililla, nuestro padre se fue a vivir a Cartagena del Chairá. Allí compró una finca cerca al pueblo, donde pasó muchos años, pero casi solo, porque nosotros, sus hijos, ya habíamos crecido y nos fuimos con la mamá Amparo al Doncello y a Florencia respectivamente a seguir estudiando y alcanzando nuestros sueños y metas. Fueron tiempos duros para mi padre, pero nuestro padre no se rindió y siguió trabajando la finca. La ventaja es que la familia había crecido y en las vacaciones varios de los hijos iban con los nietos a pasar el tiempo con él. Los nietos siempre se alegran de visitar la finca de su abuelo, donde podían montar a caballo y explorar la naturaleza. El abuelo les hacía bromas y se reía con ellos cuando se caían o se asustaban con los temblores que vivían en la quebrada. Era una época de felicidad y aventura que quedó grabada en la memoria de todos. Después de vender la finca en Cartagena, el abuelo se mudó a Florencia, donde compró algunas propiedades y taxis, pero no se adaptó a la vida urbana. Extrañaba el campo,
así que compró una parcela en Bajo Caldas, donde construyó una casa acogedora y tranquila. Allí vive ahora con su esposa, rodeado de su gran familia, hijos, nietos, bisnietos, yernos y nueras. Todos lo quieren mucho y disfrutan de su compañía y de sus historias. La parcela fue bautizada como Granja Don Nacho. Allí tiene un lago amplio, bonito, donde cultiva peces. En la parte de atrás de su linda y acogedora casa cría gallinas campesinas que ponen huevos muy valorados por sus conocidos, familia y amigos. Con sus 90 años, continúa responsablemente cuidando de su granja de la mano de su esposa Amparo. Es un lugar precioso que se ha convertido en el gran hogar que recibe y acoge a mucha gente, sobre todo a sus hijos, nietos, bisnietos, yernos, nueras y también a sus sobrinos más queridos que lo visitan con cierta frecuencia. Es en este lugar donde cosecha los frutos de toda una vida de trabajo en grandes fincas, porque aquí es donde más lo han llenado de amor. Ha podido celebrar los triunfos y el cariño de sus hijos. El ritmo frenético de las grandes fincas lo cambió por uno más tranquilo y contemplativo. Nuestro padre ahora anda despacio, pero con paso seguro y alegre. Enamorado de la vida, se ocupa de disfrutar todo lo que ha logrado. Nuestro padre ha decidido vivir en el campo, donde se siente feliz y realizado. Ha criado animales de todo tipo, desde vacas, cerdos, chivos, cabras, patos, hasta gallinas y peces. Ha sembrado y cosechado variedad de plantas, desde arroz, plátano, yuca, caña, hasta flores y plantas ornamentales. Vive con su esposa Amparo en una hermosa granja cerca a Florencia, donde recibe la visita frecuente de personas que lo quieren y, por supuesto, su grande y hermosa familia. Algunos de ellos, como Pito e Indira, han construido su casa cerca. Los demás hijos tenemos el sueño de hacer lo mismo algún día. Estos años han sido lentos, reflexivos y tranquilos. Pasó de un ritmo intenso en las fincas El Quebradón, La Aguililla y Cartagena a uno más pausado que le ha permitido disfrutar el amor y la vida en familia. Son 90 años de vida plena y ejemplar. Eres un orgullo para toda tu familia y tus amigos. Gracias por compartirnos tantas historias, por tu pasión por el fútbol, por tu legado como el primer alcalde del Doncello, por tu formación intelectual y moral en el seminario. Pero sobre todo, papá, gracias por enseñarnos el valor del trabajo, el amor familiar y la fe en Dios. Gracias, papá. Gracias, abuelo. Gracias, amigo querido. Gracias, don Nacho. Lo primero es un gracias sentido al Dios de la vida por permitirme llegar a esta edad de 90 años. Muchas gracias a quienes me acompañan con cariño y con voluntad. Gracias a nuestro señor arzobispo y a los sacerdotes amigos que gentilmente han venido a hacer de este día un día inolvidable. A don Eduardo y señora por gentilmente ofrecernos su hospitalidad. ¿Cómo no sentirme contento en compañía de mis familiares, amigos, hijitos, nietos, bisnietos, y yernos, nueras y sobrinos, y de mi hermano José Antonio?
a la mamá, a los hijitos y sus familias, a quienes amo con el alma, un cariñoso abrazo por haberse metido en la empresa de hacer de este día algo inolvidable para mí y para todos. Dios los bendiga. A mi compañera de camino, ángel, mujer en todo el sentido de la palabra, matrona, madre, amiga y esposa, pero por sobre todo, luz, fuerza, esperanza, horizonte, amor. Le debo confesar, como dice la canción, cada día que pasa la quiero más. El secreto para llegar a esta edad en alegría, con esperanza y con ilusiones, ese secreto lo conocemos todos. Hay que ponerlo en práctica. Es la cercanía de Dios. Como decía San Agustín, solo Dios basta. Y San Pablo apóstol, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es que la vida no tiene sentido si no se fundamenta en la doctrina de Jesús, en sus enseñanzas, en su ejemplo. La Iglesia Católica es madre, es maestra. Hay que seguir con humildad y con compromiso sus enseñanzas. Todos hemos llegado al mundo a cumplir una misión. No le saquemos el cuerpo, seamos responsables y comprometidos. Para triunfar hay que amar, hay que comprometerse con lo que hacemos. Felicito a los hijos y a las hijitas que todos los días se levantan dando gracias al Todopoderoso por despertarse a un nuevo día y se levantan con el compromiso de ir a cumplir su trabajo. Salen contentos a hacer lo que tienen que hacer en sus diferentes empresas. De joven nos queremos devorar el mundo, pero de la mano de Papá Dios y Mamá María se va quemando esa turbulenta etapa de la vida. Tengamos claro que Jesús vino al mundo no solo por las almas santas, sino por los pecadores. Todos, desde nuestro bautismo, hemos venido a cumplir una misión: amar, servir, dar felicidad a quienes son cercanos, pero también amarnos todos como hermanos, comprometidos en el día a día, cumpliendo la tarea que Dios nos asigna, bien sea como profesionales o personas del común, que quizá sean los que más contribuyen a que el mundo sea mejor. Ese compromiso es la grandeza del ser humano. Tengo unas palabritas que salen del alma para mis 7 hijos. Isabelita, mujer de mucha fe, y eso ha servido para no desmayar en la dura tarea de sacar a sus hijos profesionales y personas de bien. La quiero y admiro mucho. Dios les siga acompañando y gozando de sus nietos. Robert, hombre trabajador, responsable, con mucha fe y amor a la Eucaristía. Como hijo no tenemos que reprocharle nada, y como profesional cumple a cabalidad su trabajo.
tiene un hijo que está terminando bachillerato y es la luz de sus ojos. Su compañera de viaje, Doris, se destaca por ser una mujer de aspiración, de armas tomar, comprometido en sus trabajos y siempre dispuesta a servir a sus padres, a sus hermanos y a su esposo. María Eugenia, la que está lista a servir a la hora que sea, muy pendiente de sus papás. Sus dos hijas, María Paula y Sofi, son el motor de su vida. Amparito, la maestra en el manejo de la economía, de temperamento tranquilo, pero con autoridad para sacar adelante sus 3 hijas y vecina incondicional, la que queremos mucho. Luis Ignacio, el tío alegre de la familia, todos le decimos Nachito, tiene un hogar el uno para el otro. Sus 2 hijitos que son luz y vida para ellos, su esposa Elizabeth, soporte del hogar. La economía de los 2 se manejan con mucho orden y responsabilidad. Los amamos demasiado. Angelita, la mujer alegre, simpática, servicial, generosa y atenta, la de la chispa para hacernos reír. Cuando hace la comida me dice, cómase todo, no se vuelva exigente. Sus 3 hijos sobresalientes estudiantes, la ilusión de sus papás es que sean personas de valía y profesionales a carta cabal. Steffi, comprometida como la que más con su profesión y su trabajo, vive dichosa con sus 2 hijitas que alegran su vivir. Como vecinitas que son de nosotros, nos hacen la vida alegre y nos llenan de tranquilidad y de paz. A mis nietos y bisnietos, a quienes amo demasiado, nos proporcionan con su amor mucha vida y felicidad. Ellos nos motivan a no desfallecer. Son horizonte y amanecer. Con sus ocurrencias y sus picardías en las reuniones de familia hacen que nos coja muchas veces la noche. Nos llenan el alma por ser comprometidos en sus estudios y en el ejercicio de sus diferentes profesiones. Felicitaciones y bendiciones. Omar, compañero de Angelita, hombre que se siente seguro en lo que emprende. Por eso es un triunfador y se destaca en sus diferentes empresas. Dios lo acompañe y también lo siga bendiciendo, porque es hombre de mucha fe en Dios. Sabe que Él es el soporte y el que nos da valor para seguir el camino de la vida con alegría y con paso firme. Con los viejos, nosotros es muy especial. Es como si fuéramos sus padres, así lo sentimos. Está pendiente que nos hace falta. Siempre que viene a sus quehaceres, él saca el ratico para venir a saludarnos
o a traernos algo. Ese es un detalle que mucho apreciamos. Alex, compañero de Amparito, atento, servicial, no le queda grande nada. En sus días libres llega a preguntar qué hay que hacer. Una persona alegre, de muy buen temperamento, no pone obstáculos a nada y nos sentimos con él muy acompañados. Andrés tiene conocimiento de muchas cosas y está presto a servir. Trabajando de día, de noche, estudiando, sacó una licenciatura en sociales en la Universidad de la Amazonía. Es muy respetuoso con nosotros, colaborador y muy familiar. Es el esposo de Steffi. Clisman, con mucho cariño, le dedicamos estas palabritas. Es un hombre cordial, atento y un buen esposo, pero por sobre todo un gran papá. En las reuniones de familia participa con mucha alegría en las actividades que se hacen los fines de semana. Disfruta mucho de sus hijas y es comprometido en darles lo que ellas necesiten, porque ellas son campeonas en patinaje. Álvaro, esposo de Luisita, profundamente católico, colabora mucho en las actividades de la iglesia. Buen esposo y excelente papá. Tienen una niña y un niño que son la razón de su existir. Leonardo, compañera de María Paula, trabajador, estudioso, comprometido con su profesión, que es el inglés. Es un muchacho con mucha chispa. Nos hace reír mucho con sus historias y ocurrencias. El amigo de todos, muy estimado por la familia. A mis sobrinos, a quienes amo con el alma, a las esposas e hijos de ellos, mi cariño y un gracias especial en este día tan importante en mi vida. Mi aplauso y mi anhelo porque sean felices con sus familias hasta el fin de la vida. Fue mucho lo que disfruté de ellos siendo niños y jóvenes. Qué buenos recuerdos para mí. Son vida y son felicidad. A Bernardo, mi gracias sentido por ser por su gran responsabilidad en el manejo de su madre, quien perdió la memoria y por varios años fue su ángel, y sin desmayar un solo instante estuvo pendiente de su mamá y la cuidó hasta el día que ella descansó en la paz del Señor. Nora Andrea también merece el respeto y el aplauso de toda la familia. Dejó su trabajo y se vino a acompañar a su padre, que tiene muchas limitaciones a causa de un accidente y también perdió su memoria. Necesita de alguien que con amor lo cuide, y que mejor que su hija, que es enfermera. Dios la tendrá que premiar
por este oficio tan bonito que está desempeñando. Y terminó. Siga normal. No, ya terminó. ¿Ya terminó? Sí. Listo. Y para finalizar, quiero agradecer a mi esposa, mis hijos, nietos, bisnietos, amigos y demás familia por estar aquí. Todos y cada uno de ustedes ocupan un lugar especial en mi corazón. Mil bendiciones para todos.